¿Sabías que las ideas de Hitler para exterminar a millones de personas tienen su precedente en un país que no es Alemania y que no fueron los únicos que buscaron la superioridad racial de una nación? Todos sabemos sobre la solución final, el plan del Tercer Reich para eliminar a millones de personas, y nos preguntamos, ¿cómo es posible que alguien tomase tan terrible decisión? ¿Y cómo es posible que hubiese gente dispuesta a hacer cumplir ese plan? Se estima que hasta 11 millones de personas fueron exterminadas por la Alemania nazi, y para muchos cuesta creer que la mayoría de los alemanes no supiesen nada ni sospechasen que algo así estaba pasando. Como la mayoría de los procesos históricos, nada ocurre por casualidad, sino que es el resultado de un proceso que dura décadas, incluso antes que el propio nazismo. En este vídeo vamos a tratar de dar respuesta a algunas preguntas. ¿Por qué los judíos? ¿Por qué relacionamos el Holocausto solo con los judíos? ¿De dónde vienen todas estas ideas raciales? ¿Y cómo es posible que los ciudadanos alemanes no supieran nada? De todo esto hablaremos en este vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que visitamos un capítulo de la historia, una parte de nuestro pasado. En esta ocasión, algo de lo que hemos oído hablar todos, el Holocausto. Nos vamos a centrar en este vídeo en el origen de las ideas y en el proceso histórico que acabó siendo lo que conocemos como el Holocausto, porque yo creo que también toda la locura que pasó en los campos de exterminio, pues ya lo sabemos, y creo que también es interesante abordar un poco cómo se llegó a esto. Como siempre, me gusta acompañar las explicaciones con una canción que aborda esta temática, y hoy os voy a recomendar la canción Final Solution del grupo Sabaton, que sé que os gusta mucho por aquí. Y en fin, el tema de hoy es serio, es fuerte, y creo que por una vez en este canal, que siempre ponemos chistes y bromas para hacer más ligeras las explicaciones y arropar todo de un contenido así un poco más divertido y aprender historia de una manera pues muy dinámica y ligera, pues hoy no toca. Vamos a dejarlo para otros vídeos, no pasa nada por una vez, y vamos a ver este proceso histórico de cómo se llegó a esto, porque es bastante sorprendente el origen. Como siempre, dejadme que os hable ni siquiera un minuto del grupo, en este caso Sabaton, uno de los grandes grupos actuales del heavy metal, pero para los que seguís en el canal ya lo sabéis, porque es el grupo que más veces ha pasado por aquí, y el disco Coat of Arms del 2010 es en el que está esta canción, y también lo hemos traído hasta en 3 ocasiones, así que igual acabamos haciendo el disco completo. Sea como sea, es un gran disco, y para aquellos que os guste la historia bélica o militar y el metal sin pretensiones ni complejidades, os recomiendo este grupo. Además, en directo son muy potentes. Podría haber usado como banda sonora en este vídeo la canción Götterdämmerung Zenith of Power del grupo Stratovarius, que va de lo mismo, de cómo es posible que existiese toda una sociedad contagiada de estas ideas tan terribles. Pero es que este disco pues no es el mejor de su carrera, que digamos, pero bueno, si lo queréis escuchar, pues os vais a Spotify. Además, el título de la canción es un tributo a una obra de Wagner, o sea que bueno, es interesante, pero creo que os gusta más Sabaton. Dicho esto, empecemos. ¿Cómo es posible que se llegase a crear toda una maquinaria de exterminio de millones de personas? Pues todo esto viene de décadas antes. Nos encontramos en el siglo XIX, en pleno auge del romanticismo. Esto es una corriente cultural y artística en respuesta al dominio napoleónico y la Ilustración. Tras tanto racionalismo, se busca volver a la esencia del ser humano, a los sentimientos e incluso a la épica y las leyendas. Y al mismo tiempo se busca recuperar las identidades locales, hablando de los mitos propios, así como la propia historia. Así, en Finlandia se crea el Kalevala, en Alemania se recuperan héroes como Arminio o Federico Barbarroja, el fundador del Sacro Imperio Romano Germánico. De este mismo país, los hermanos Grimm escriben sus famosos cuentos que recuperan la tradición oral nacional, lo mismo que hizo Christian Andersen en Dinamarca. En Francia se acuerdan de Vercingetorix, en Portugal de Viriato, en España Pelayo del Cid, en Reino Unido el Rey Arturo. En fin, todo esto está muy bien, y de hecho la influencia del romanticismo es enorme en la cultura popular actual. Sin embargo, esta recuperación de los mitos locales llevado al extremo es: mi cultura es mejor que la tuya, recupera lo mío porque es mucho mejor que lo que hay fuera. Es decir, que el romanticismo está ligado al auge de los nacionalismos. Además, en el siglo XIX se buscaron nuevas herramientas para cohesionar los estados, que siempre habían estado ahí, pues muchas veces se hablaba de una lengua común, nuestra lengua común, la recuperamos, nuestros mitos locales, nuestra cultura, todo para cohesionar un solo país. Los nacionalismos siempre han tirado de estas herramientas, pero además durante el siglo XIX encontraron otra herramienta para supuestamente cohesionar un país, o unas ideas, que era la raza. Sí, los grandes nacionalismos que surgieron durante el siglo XIX
hablaban de que su raza era mejor. Así, por ejemplo, el francés Joseph Arthur de Gobineau escribió a finales del siglo XIX Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, un estudio antropológico que hablaba del auge y caída de las civilizaciones desde un punto de vista racial. Las razas fuertes creaban civilizaciones fuertes que perduraban en el tiempo. Si tu civilización se extinguía, es que, bueno, o duraba poco, pues que era una civilización que no merecía la pena porque estaba hecha por razas débiles. Y también hablaba de que la raza aria, cito textualmente, posee el monopolio de la belleza, la inteligencia y la fuerza, por el clima idílico donde se desarrolló comparado con el resto de las razas, es decir, Europa. Así que sí, el origen de la idea de una raza superior es casi un siglo anterior a Hitler y ni siquiera es una idea alemana, es una idea francesa. Pero también es de justicia recordar a este señor, Houston Stewart Chamberlain, un escritor británico que en sus escritos fomentaba el nacionalismo alemán desde un punto de vista racial y supuestamente científico. Este señor además se nacionalizó alemán y se casó con la hija menor de Richard Wagner, el compositor de óperas tan famoso del que Hitler era tan fan y además era antisemita declarado. Este señor y sus ideas fueron una gran influencia para el dictador alemán, que además le conoció. Entre sus frases más conocidas podemos destacar: la corrupción de la sangre y la influencia desmoralizadora del judeocristianismo son las causas principales de nuestros fracasos. Frase que bien podría haber dicho Hitler, pero también te diré que filósofos del siglo XVIII pues ya tenían estas ideas de raza, como puede ser Hume, como puede ser Kant o como puede ser Voltaire, que bueno, tienen por ahí frases que a día de hoy pues nos resultan un poquito chocantes. Incluso en el siglo XIX no era raro dar por válida la teoría de la fisiognomía, es decir, que el cuerpo era el espejo del alma. Si eras feo, tenías más posibilidades de ser un criminal. Esto casi impide que Darwin viajase a estudiar las especies porque, como no era muy agraciado, el capitán del barco Beagle pensaba que no sería muy listo y no tendría mucha conversación. Pero pensadlo bien, en un momento en el que todos los países están buscando esa cohesión nacional y que no se independicen territorios, o al contrario, crear tu propia identidad, bueno, pues cualquier herramienta puede venir bien. Idioma, lengua, religión y sí, raza. De hecho, no sé si estáis familiarizados con la eugenesia, es decir, la esterilización de personas para mejorar la raza. Es muy famoso que pasaba en Antigua Grecia, pero se considera que hubo una edad dorada de esta práctica entre finales del siglo XIX y 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y no solo Alemania practicó esto, también la India, Francia, Reino Unido, incluso Suecia, que siguió practicando la esterilización de personas hasta bien entrados los años 70. Y esto con respecto a la superioridad racial en general. Y ahora, ¿por qué los judíos? Bueno, es bien sabido por todos que el antisemitismo ha existido siempre en Europa, de hecho desde hace siglos, en parte por los mismos motivos. El aspecto físico diferente, su cultura diferente, su religión es diferente, son un peligro para la unidad, este tipo de cosas. Y por eso han sido expulsados de muchos países. Tradicionalmente, además, las comunidades judías, supuestamente, pues han sido muy herméticas y se han dedicado a profesiones burguesas, que si médicos, que si comerciantes, han hecho dinero, se han hecho prestamistas, se han dedicado a la banca, acaban teniendo su influencia en los diferentes gobiernos y políticos, y con esto pues existen muchas teorías de la conspiración, que existen desde la Edad Media, bueno, pues diciendo que además secuestran niños y que además están intentando crear un gobierno mundial en el que les da igual el país al que sirven, porque en realidad ellos solo sirven al hecho de ser judíos. Estas teorías ya te digo que tienen siglos. En 1902 se publica Los Protocolos de los Sabios de Sion, que busca justificar los pogromos, los ataques físicos a los judíos, en la Rusia zarista. Aquí venía con esta teoría de que todos los judíos del mundo estaban interconectados, aunque estuviesen a miles de kilómetros y no se hablasen entre ellos, pues en realidad todos servían a un mismo propósito. Y esto también fue una de las grandes influencias para Hitler, que estaba convencido de los designios ocultos de los judíos. Hitler también se vio influenciado por las ideas políticas de Georg Ritter von Schönerer, un nacionalista alemán que opinaba que las regiones de habla alemana, Austria-Hungría, deberían unirse a un imperio alemán. Según él, además, los judíos no podían ser ciudadanos alemanes plenos. Y también Hitler era conocedor de Karl Lueger, político austriaco que fue alcalde de Viena por parte del Partido Social Cristiano y que sus políticas fueron profundamente antisemitas porque sostenía que la administración local estaba sostenida por financieros judíos y les culpaba de todos los escándalos de corrupción. Porque sí, recordemos que Hitler de origen, de nacimiento, no era alemán, era austriaco, o más bien austrohúngaro. Y bueno, él luchó en la Primera Guerra Mundial, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, pues
acusó de esta derrota a todas las fuerzas bolcheviques, comunistas, judeomasónicas y todas estas teorías que él se montaba, porque al final es mucho más fácil echar la culpa a los demás, y si ha salido mal es porque hay gente operando en las sombras para que no consigamos nuestros objetivos. Los judíos en particular además habían amasado fortunas, que eso fomentaba el capitalismo y también el comunismo. Así que bueno, él tenía sus ideas y ahora le quedaba convencer a todo un país. Hitler intenta dar un golpe de estado, es detenido, escribe el Mein Kampf, se presenta a las elecciones, gana y, cambiando algunas leyes y un poquito de la Constitución, se convierte en líder en 1933. Esto muy resumido, pero ya en 1933, como dictador, pues empieza a promulgar las primeras leyes de segregación racial y de persecución a los judíos. Es decir, que ya había un pozo antisemita en toda Europa y en Alemania, pero él decidió estar trabajando 24/7 para aumentar este odio contra los judíos. De hecho, todo el sistema educativo, desde los niños hasta la universidad, renovado del todo para poder estar repitiendo todo este mensaje de que los judíos han creado los bolcheviques y cualquier sistema demencial que no es el nacionalsocialismo. El Ministerio de Propaganda repetía una y otra vez que los judíos eran el enemigo y también otras determinadas razas, y además se crea un registro de apellidos en el que tú puedes trazar cuánto tienes de judíos. Y como mucho podías tener tan solo un abuelo que fuese judío. En ese caso sí se te consideraba alemán de pleno derecho. Si no, no. Pero aquí cabe decir que esto no es la solución final, esto es el Holocausto. Es lo que empezó precisamente en 1933 para perseguir personas en función de su origen étnico, religión, creencias políticas. Esto están los 6 millones de judíos, pero también pues 11, algunos dicen que hasta 17, polacos, serbios, homosexuales, discapacitados, masones, testigos de Jehová, romanís y un largo etcétera. O sea que cuando hablamos del Holocausto parece que hablamos solo de los judíos, pero hablamos de mucho más. Los judíos hablan de la Shoah, que significa la catástrofe. Pero este término es el que usan ellos para referirse al propio pueblo judío. Pero hubo más gente. Y todo esto, como digo, comenzó pues con todas estas leyes, con leyes que prohibían el matrimonio mixto entre un judío y un no judío, o leyes que apartaban a los judíos de la función pública, de la ciencia, de la investigación, del profesorado. Todo esto quedó definido en las leyes de Nuremberg de 1935, que en realidad son dos leyes conocidas como Ley de Ciudadanía del Reich y Ley para la Protección de la Sangre y el Honor de los Alemanes. Que vaya nombrecitos. Tras esto, en 1938, meses después de la anexión alemana de Austria, los nazis organizan pogromos por toda Alemania. Esto es la llamada Noche de los Cristales Rotos. Sinagogas, casas y tiendas judías fueron destruidas y 30.000 judíos fueron encarcelados. El motivo fue el asesinato del diplomático alemán Ernst von Rath, que ocurrió en París y, bueno, pues culparon como siempre a los judíos. ¿Y dónde mandaban a los que habían sido encarcelados? A campos de concentración. Es decir, que desde 1933 ya se empezaron a crear pues estos campos que eran o bien de trabajo o bien como prisiones en los que directamente recluían a los judíos. Y también estaban los famosos guetos, siendo el más famoso el de Varsovia, porque se alzó en armas en 1943 y acabó con todos deportados. En estos guetos muchos alemanes no entraban porque la propaganda nazi se encargaba de dejar claro que eran lugares llenos de enfermedades. Y también, obviamente, ya para el principio de la Guerra Mundial, en 1939, pues muchos judíos se habían ido de ahí. Se estima que hasta 250.000 judíos se habían marchado de Alemania. Y también mencionar que hubo un plan de reubicar a todos los judíos en Madagascar, pero claro, para eso tenían que ir las conquistas muy bien. Y así llegamos a 1939. Comienza la guerra y las tropas tienen permisos de ejecutar, de fusilar a cualquier persona sospechosa de cometer un delito. ¿Y quiénes eran sospechosos de estar cometiendo delitos todo el rato, con todo lo que les habían metido en la cabeza durante años? Pues sí, los judíos y otras razas. Así que, bueno, en las zonas conquistadas muchas veces organizaban batallones de fusilamiento. Para 1941 se crearon los escuadrones de operaciones, los Einsatzgruppen, una unidad militar que tras las ocupaciones asesinaban en principio solo a hombres judíos y o comunistas entre 15 y 60 años, pero en realidad pues también eran ancianos, mujeres y niños. Solo en 1941 aproximadamente 900.000 judíos soviéticos son asesinados de esta manera. En 1942 tiene la conferencia de Wannsee, el plan de asesinato de los 11 millones de judíos que estimaban que había vivos en toda Europa en ese momento. Es decir,
la solución final de la cuestión judía. Y es que estaban notando que no eran muy efectivos en este propósito. Y es que las escuadras de las SS muchas veces volvían a casa con problemas mentales tras haber estado matando a tanta gente. Había órdenes de decir que si por la mañana estabas fusilando y matando gente, inocentes, mujeres, niños, por la noche esto debería solucionarse con camaradería, fiesta y alcohol y estar con tus compañeros de armas. Pero claro, muchos pues volvían con lo que hoy llamamos estrés postraumático. Tras esto, en los campos de trabajo empezaron a poner camionetas cuyo tubo de escape estaba conectado directamente a la camioneta, matando así a todas las personas que había dentro y no podían respirar. Pero claro, los encargados de sacar los cuerpos tenían el mismo problema que aquellos que se dedicaban a fusilar. Así que con el tiempo, pues en los propios campos de trabajo o de exterminio, quienes recogían los cuerpos eran los propios prisioneros. Así se crearon los denominados Sonderkommando, que muchos sobrevivieron al Holocausto, pero si, bueno, tampoco eran capaces de superar esta situación, pues los mataban a ellos también. De esta conferencia de Wannsee se desprende la Operación Reinhard, que es el plan de construcción de los 6 campos de exterminio en Europa, y seguir con la construcción de campos de concentración que llegó hasta una cifra de 100. Así, también en 1942 comenzaron las deportaciones masivas de los territorios ocupados en esos trenes abarrotados de personas, el destino más famoso, Auschwitz, donde se llegaron a asesinar 5.000 personas al día. El resto, como sabéis, es historia. 6 millones de judíos ejecutados y se dice que hasta 11, hay cifras de hasta 17 o 19 millones de personas perseguidas por otros motivos políticos, raciales, por discapacidad, en fin, por muchas cosas. Cifras que en general se mantienen como que están bien, aunque es verdad que algunos las discuten diciendo que son varios millones menos. Pero muchos de los que cuestionan esto, pues bueno, hacen razonamientos bastante polémicos y parece que tratan de justificar ciertas cosas. No, a la que mates uno, pues yo creo que ya está mal. Estas cifras se calcularon a partir de informes en tiempos de guerra generados por quienes implementaron las políticas nazis de población, así como estudios demográficos de la pérdida de población durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, de aquí han salido las teorías de la conspiración de no, es que no se puede demostrar. Y dices, bueno, antes había aquí 6 millones y ahora no los hay. Y esto no es que 6 millones de personas de muchos países diferentes se hayan puesto de acuerdo en suicidarse todos a la vez para hacer creer al mundo que los nazis son malos. Porque igual ya lo sabemos. Y ahora la gran pregunta. ¿Sabían los nazis del Holocausto? Pues todo parece indicar que sí. Desde el principio de la guerra, los soldados volvían a casa con historias de lo que habían hecho o habían visto hacer, y también escribían cartas, así que entre familiares y amigos se sabía. Cientos de miles de alemanes presenciaron las masacres y millones de alemanes lo sabían. Pero bueno, muchos habían vivido guerras y se sintieron indiferentes por el destino de los judíos, que tampoco eran santos de su devoción. Imagina vivir, por ejemplo, en un país en el que tú sepas que al año mueren 3.000 personas ahogadas en sus costas y tú, bueno, pues vives con indiferencia a eso porque en realidad, ¿qué puedes hacer tú? No puedes cambiar nada, eso deberían cambiarlo los políticos, ¿no? Al final como que, bueno, pues igual como que te acostumbras y a lo mejor las generaciones del futuro te juzgarán. O sea, mucha gente se plantea si los alemanes eran verdugos voluntarios o más bien víctimas de Hitler. Por otra parte, cuesta creer que las ciudades cercanas a los campos de exterminio no fueran conscientes de lo que pasaba durante 4 años llegando gente y sin salir nadie. Cuesta creer que solo lo supieron después de la guerra, cuando incluso ya en 1944 había rumores en la comunidad internacional de lo que estaba pasando. O sea, sé que durante los años posteriores a la guerra predominaba el yo no sabía lo que estaba pasando, bueno, ¿cómo iba a saberlo yo? Y ahora, bueno, pues con testimonios, pues con cartas, se ha estudiado mucho la cuestión y muchos pues al final han acabado hablando y realmente pues en general sí había un clima de que todos más o menos sabían lo que estaba pasando porque conocían las directrices. Igual no estaban al tanto de todo el sistema que se había montado de exterminio, no conocían los detalles, no conocían el mecanismo, pero sí sabían lo que pasaba. Sí sabían lo que había en marcha, el cómo, el qué, en qué condiciones, pues eso no. Y bueno, muchos, aunque no fuesen seguidores del nazismo como tal, pues sentían indiferencia hacia el pueblo judío. De ahí que bueno, que Alemania durante décadas haya tenido que cargar con esta culpa moral por esta barbaridad,
normal por otra parte, y todos los años en las escuelas, bueno, pues organizan charlas de, bueno, explicar qué es lo que hicieron y por qué no debería volver a pasar. En fin, un tema complicado. Si queréis que traiga más vídeos al canal, recordad que podéis haceros Patreon. Podemos traer al Patreon cine, series, música, videojuegos, lo que queráis. Me puedes seguir en las redes sociales y compartir este vídeo con cualquier persona que sepas que le gusta el grupo o que le gusta este tema o tiene esa curiosidad por saber de dónde vienen todas estas ideas que culminaron en el Holocausto. Muchas gracias a todos los Patreons por apoyar el canal y muchas gracias a los Patreons que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para que el canal se mantenga a flote. Recordad que tengo 2 libros, Cultura Geek o La calle de las mentiras, disponible en amazon.es y .com.